creo que lo que vamos a hablar hoy puede ayudar justamente para esto que decía recién, de estar atentos en la semana. El domingo pasado hablábamos de 5 principios que podemos aprender de Jesús en Getsemaní justo antes de morir en la cruz. Y los repaso bien rápido para entrar en el tema de hoy. Y hablábamos que los 5 principios que podemos aprender de Jesús en Getsemaní era uno, ir a un lugar apartado para estar a solas con Dios. 2, ser vulnerables, compartir con amigos íntimos las cargas para que nos apoyen en oración. 3, abrir el corazón delante de Dios, dispuestos a escuchar y obedecer. Estas 2 palabritas son claves. Escuchar lo que Dios dice y obedecer su voz. Acercarnos a Dios como Padre, clamar en confianza y adoración, con hambre por lo que Él quiere hacer. 4, permanecer despiertos en oración hasta escuchar la voz de Dios, orar en el Espíritu y por el Espíritu y someter nuestra carne, nuestro hombre exterior. La oración nos libra de la tentación de nuestros propios deseos, sentimientos y pensamientos para que estén sujetos a la voluntad de Dios y no le demos acceso al diablo y sus mentiras. Y eso a veces también nos da la posibilidad de arrepentirnos. Número 5, la batalla es personal. Es bueno que nos apoyen, es bueno buscar ayuda, ser aconsejados y ministrados, pero tenemos que aprender a buscar las respuestas en Dios. Hablábamos de esos 5 principios el domingo pasado y hoy quiero profundizar un poquito porque hablábamos de esos principios, pero a veces dice, bueno, pero ¿y cómo hay que orar? Está bueno, listo, me voy a un lugar apartado, clic. Hago esto, tilde. Pero, ¿cómo hay que orar? ¿Cómo oro? Cuando me acerco a Dios, ¿de qué manera tengo que orar? Y quiero usar el modelo que Jesús nos enseñó, porque se trata de eso. Siempre hablamos de lo mismo. Jesús vino a modelarnos cómo vivir en todos los aspectos. Y siempre digo lo mismo, cada vez que tengas una duda, y se te van todas las dudas, o una duda teológica, anda al modelo de Jesús y se te van todas las dudas. Así que el modelo de oración por excelencia es el que Jesús nos enseña en Mateo 6. Pero antes de meternos en el famoso Padre Nuestro, vamos a ver algunos fundamentos, porque vamos a ver cómo Jesús es quien nos enseña a orar. Y eso no es menor, porque es Jesús mismo quien está dando el modelo de oración. Y lo primero que tenemos que distinguir es eso, que no es algo a recitar, ni es un modelo escrito por un hombre, ni siquiera por un apóstol. Es el modelo que Jesús, 100% Dios, 100% hombre, nos está diciendo, nos está enseñando. No lo está enseñando cualquiera, lo está enseñando Jesús en primera persona. Por eso ese modelo funciona, porque vamos en su nombre. Es Jesús que nos está diciendo, vayan, porque es argentino. Dice, vayan de esta manera. Hoy que no vinieron las venezolanas lo puedo decir. Vayan de esta manera delante de mi Padre. Este es el modelo que yo les doy. No se preocupen, funciona porque está con mi firma abajo. Por eso el modelo funciona. Es Jesús que lo está enseñando. No es un modelo escrito por un hombre. Es Jesús que dice, vayan con este modelo funciona. Mi Padre lo acepta porque la firma detrás de este modelo es la mía. Es su modelo. Fíjense lo que dice Mateo 6, versículo 6. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento, ¿sí? En tu habitación, en algún lugar, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Tiene que ver también con los principios. Otra vez lo mismo, el modelo que Jesús enseña es el mismo que Él experimentaba, el que experimentó en todo su tiempo en la tierra, aún en el peor de sus momentos en Getsemaní. Apartarse para buscar a Dios. No se trata de andar mostrando cuán piadoso y cuán bueno soy. Se trata de ir a buscar relación con mi papá. Versículo 7 dice, y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles. En esa época los gentiles, que muchos eran griegos, tenían también sus propios dioses y sus propias formas. Y hoy tenemos también griegos y de todas cosas, y tenemos como nuestros versitos. Y recitamos formas. Y
Si quieren podemos irnos a lo que hacen los católicos, pero no se preocupen que nosotros también tenemos nuestros propios versitos. Y de repente usamos nuestros versitos para orar a Dios y lo que estamos haciendo es simplemente repetir modelos. Simplemente estamos repitiendo frases como si fueran mágicas. Y lo que Jesús nos está enseñando es, no se trata de repetir frases, no se trata de un modelo que te resultó, no se trata de recitar algo. Nos está llevando a otra realidad. No usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tienen necesidad antes de que ustedes se las pidan. No se trata de recitar versitos, no se trata de tener, bueno, esta es la oración cuando tengo hambre, esta es la oración cuando me falta laburo. Jesús nos está llevando a otro nivel, a un nivel de relación, que en definitiva es lo que Él siempre quiere. Entonces, la primera pregunta que nos podríamos hacer es, entonces, ¿qué significa orar, Ale? Porque si orar no es repetir un versito, si orar no es recitar algo, si orar no es usar un modelo ya preestablecido, entonces, ¿qué significa orar? Y es interesante porque cuando buscamos qué significa la palabra orar, que ni se las voy a pronunciar porque no puedo, básicamente, pero lo que significa en todo el análisis de la palabra es que orar es mucho más que elevar peticiones, súplicas y deseos a Dios. Sí, orar es pedir, orar es suplicar, orar tiene que ver con nuestros deseos delante de su presencia. No estoy diciendo que no, digo que es mucho más que eso. Es incluso más que una conversación con Dios. ¿Es una conversación con Dios? Sin duda, es una conversación con Dios. Es interesante porque muchas veces en esa conversación con Dios lo único que hacemos es hablar nosotros, ¿no? Es como que hablamos, le decimos todo lo que tenemos que decirle y después nos vamos. Y capaz que Dios tenía algo para decirnos y no le dimos el tiempo para escucharlo. Es una conversación con Dios, sin duda, pero es más que eso. Orar es adoración. Me encanta porque encontré dentro de la etimología de la palabra que una de las traducciones que utiliza es adoración. Orar es adoración. Y la adoración es intimidad porque solo puedo adorar a quien conozco de cerca, a quien conozco en intimidad. Lo digo una y otra vez, adoramos lo que Dios es. Yo no puedo saber lo que Dios es si no estoy con Él, si no paso tiempo con Él, si no tengo intimidad. Y la forma, o una de las formas principales que Dios nos da para relacionarnos con Él, es la oración. Por eso no se trata de repetir, por eso no se trata de buenas repeticiones, ni de hacer una oración e irme a mi casa o seguir haciendo lo que tengo que hacer. No, Dios, una y otra vez nos invita a una relación con Él. Nos invita a relacionarnos con Él. Él quiere que le conozcamos de cerca, en intimidad, que sepamos quién es Él y que al saber quién es Él, descubramos quiénes somos nosotros desde su perspectiva, desde su óptica, desde lo que Él pensó para nosotros, desde su propósito para nuestras vidas. Cuando nos acercamos a Dios de esa manera y descubrimos quién es Él, podemos descubrir quiénes somos nosotros en Él. Y eso nos da propósito. La oración nos posiciona, la oración nos moviliza hacia Dios en cercanía. La oración nos transporta directamente al trono de Dios. Es un hecho espiritual, pero la oración nos posiciona en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Donde Jesús está sentado a la diestra del Padre, nos lleva a esa misma posición. Por lo que Jesús hizo no tiene nada que ver con nosotros, pero nos lleva a esa misma posición. Quiere decir que al orar estamos sentados al lado de Dios Padre. Y entonces podemos saber lo que el cielo está haciendo, lo que el cielo está diciendo y traerlo a la tierra. Ahora vamos a ver eso en detalle. La oración nos posiciona, nos moviliza hacia Dios en cercanía, con pleno acceso a su presencia. La oración, según el modelo de Jesús,
es relación con Dios restaurada justamente por el mismo Jesús. Ya con esto podríamos cerrar acá y ya entender que la oración delante del trono de Dios Padre es mucho más que un versito, es mucho más que un devocional de 5 minutos antes de salir a laburar. Es mucho más que cumplir con un cheque. Es mucho más que Dios justiciero, gracias por el puchero. Es mucho más que eso. Jesús nos dijo así, miren, versículo 9. Ustedes entonces oren así. Cielos, santificado sea tu nombre. Seguramente que casi todos podrán recitarlo de memoria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, fíjense que todos estos pasajes, si bien es Jesús que lo está diciendo, es un modelo que nos está entregando a nosotros. Y está escrito en modo imperativo. Está escrito de una forma que parece que está dando órdenes. Pero es importante entender que nosotros no podemos darle ninguna orden a Dios. No es un modelo que nos está enseñando a darle órdenes a Dios. El modo imperativo indica la conciencia de lo que es y de lo que no es. Lo que nos muestra la forma en la que está escrito es la certeza de lo que es y de lo que no es, para que lo creamos de esa manera y lo ejecutemos en fe. Fíjense en el versículo 9 que dice: ustedes entonces oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo primero que hace Jesús al enseñarnos este modelo es que reconozcamos a Dios como Padre, que podamos entender que nos estamos enfrentando o acercando delante del trono de Dios Padre. La muerte y resurrección de Jesús en la cruz lo que hizo fue restaurar esa condición como hijos con pleno acceso a su herencia. No nos estamos acercando delante del trono de un rey extraño. No nos estamos acercando delante de un trono de un rey que no sabemos qué va a pasar o que es medio malo y tenemos que ir con cuidado. Estamos acercando delante del trono de papá, de papito, amado. De tal manera amó Dios Padre al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se muera, mas tenga vida eterna. Estamos acercándonos delante de ese trono de papá amado que nos está esperando. Hoy es el Día del Padre. Es ese papá que está esperando a ese nene chiquito que entra por la puerta y dice: papá, llegaste. Dios está esperando que nosotros nos acerquemos delante de su trono con la conciencia plena de que Él es papá. Dios está en los cielos, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Los cielos son un ejemplo de donde Dios habita. Es un ejemplo de felicidad, de poder, de eternidad, de pureza, podrías decirlo. Eso es lo que la palabra cielo está significando en ese lugar. Dios está en ese lugar donde no hay pecado, donde todo es puro, donde todo es posible. Donde no hay llanto, donde no hay tristeza, donde hay una visión de eternidad. Es Padre nuestro que estás en los cielos. Papá, me acerco sabiendo que vos sos mi papá. Y entonces empezar a tener tu hijo y que pueda que vos tenés. Estás vos y entonces empezar a tener la misma visión de eternidad que vos tenés. Ya de entrada es como que en ese primer versículo lo que estoy haciendo es dar un paso tremendo y transportándome desde mi realidad terrenal a la realidad celestial, que es una realidad superior que no puedo entender con mi mente, pero que con mi espíritu transformado por el Espíritu de Dios sí. Eso es lo que está diciendo, y a veces hemos repetido este versículo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es papá amado, el que me ama con amor eterno, me está esperando y recibiendo para darme acceso a su morada celestial, donde todo es posible, donde están todos sus secretos, sus riquezas en gloria. Ese versículo nada más nos está dando acceso a una realidad superior. Dice: santificado sea tu nombre. Reconocemos que Dios es
santo. Nos acercamos en confianza, sabiendo que Él es papá, con el acceso que tenemos a la herencia que Jesús nos dio, pero reconociendo quién es Él. Ey, ojo, no te confundas, es tu papá amado, quien te ama con amor eterno, quien te recibe, pero Él es santo, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Él merece toda nuestra adoración. Nos acercamos a Dios reconociendo quién es Él. Me acerco a Dios con la confianza de que es mi papito, amado, que me cuida, pero con la conciencia absoluta de que es el Dios creador de todo el universo, de que tiene todo el poder, de que no hay nadie como Él. Eso me posiciona delante de su presencia de una manera muy diferente, ¿no es cierto? Y no solo estoy delante de mi papito amado, estoy delante de mi papito amado. Es como el nene, ¿vieron? Bueno, no sé si los que no tienen hijos no le pasó, pero a mí ya me pasó. Y está en una situación difícil, aparece su papá y dice, ¿qué pasa? Si sos grandote como yo, la disfrutás un poquito también. ¿Qué te pasa con mi hijo? Estamos yendo delante de papá Dios, que tiene una espalda gigante. Estamos yendo delante del trono de aquel que es todopoderoso. Es tomar conciencia de a quién nos estamos acercando y del privilegio que tenemos de tener ese acceso libre a su presencia. Eso cambia algo en nuestra mente. Es el privilegio del acceso a su presencia. No podemos tomar a la ligera la posibilidad directa que tenemos de orar tan simple. Antes de que Jesús hiciera lo que hizo, no se podía hacer esto. Algún que otro hombre elegido por ahí tenía la posibilidad de tener contacto con Dios, los profetas, el sumo sacerdote cada tanto, pero no tenían este acceso directo. Jesús no había muerto por los pecados para que podamos tener ese acceso. Un David, ponele, pero hasta ahí. Lo que Jesús hizo nos da acceso a todos. El sacrificio de Jesús es universal porque es para todos. Privilegio del acceso que tenemos al trono de Dios. Su santidad nos acerca a Él. Esto lo dije muchas veces. A veces pensamos en la santidad de Dios como algo que nos separa de Dios. No, si Dios es tan santo y yo soy tan pecador, no puedo tener acceso a su presencia. Pero la santidad de Dios en realidad hace todo lo contrario. Porque Él es santo y Jesús es santo, es que pudo pagar los pecados de todo el mundo. Y por esa santidad de Jesús es que hoy yo tengo acceso pleno a su presencia. La santidad de Dios me acerca a Él, no me separa. La santidad de Dios no te aleja, no te excluye. La santidad de Dios te abraza, te acerca. Es por su santidad que yo tengo acceso. Y eso también me posiciona diferente. Porque no tiene que ver con mis excelentes acciones, y no estoy diciendo con esto que es una buena excusa para pecar y hacer cualquiera. No, digo que aunque no hiciéramos cualquiera, aunque seamos los más perfectos del mundo, y les aviso que no es posible, aunque seamos los más perfectos del mundo, no sería posible pagar el precio. Es tomar conciencia, es que es su santidad la que nos acerca, y es su santidad en su presencia, por su Espíritu, la que nos transforma para poder ser santos nosotros como Él lo es. Su santidad nos acerca a Él. Versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es centrar nuestra mirada en sus propósitos y no en nuestras necesidades. Fíjense que lo primero que dice después de tener conciencia del acceso que tiene al trono de Dios es, no está pidiendo por sus necesidades. Lo primero que dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Lo primero que está diciendo es eso. Tomen conciencia que al llegar delante del trono de Dios, nos alineamos con su plan, nos alineamos con sus deseos, nos alineamos con su visión. Cuando cruzo esa línea y tomo conciencia delante de quién estoy yendo, lo primero que hago es alineo mi espíritu con el Espíritu de Dios. Entonces, si alineo mi espíritu con el Espíritu de Dios, mis sueños en realidad son sus sueños. Mis deseos son sus deseos, mis pensamientos son los suyos. Y yo no estoy diciendo que Él no te recibe como estás, no estoy diciendo eso, solo estoy tomando el modelo de Jesús para poder llegar delante de su presencia y comprender que cuando nos alineamos con Él, la mente de Cristo empieza a estar en nuestra mente. Entonces empezamos a tener una perspectiva del mundo natural
desde la perspectiva celestial. Es rendir nuestra voluntad y nuestros deseos a su voluntad. Lo hacemos con conciencia y voluntariamente. No tiene que ver con si lo siento, si me parece bien o me parece mal. Tengo conciencia de esto y con mi voluntad yo decido hacer esto. Es tomar conciencia de la realidad celestial, que es una realidad superior, y traer esa realidad a la tierra, que tiene una realidad inferior. Como siempre digo, no estamos negando la realidad de lo que sucede en la tierra. No estamos negando las dificultades que tenemos, no estamos negando la maldad que gobierna en esta tierra, sino que confiamos, creemos y nos elevamos en el Espíritu a una realidad superior. Cuando oramos y accedemos al trono de Dios, empezamos a poder ver nuestra realidad terrenal desde la realidad celestial. Y es clave eso porque, y por eso es tan importante la oración y entender qué significa orar y hacerlo según nos explicó Jesús. Porque si no hacemos esto, la realidad es que lo único que vamos a ver es lo que ven nuestros ojos naturales. Y lo que van a ver nuestros ojos naturales se va a transformar en nuestra realidad. Y es lo que va a suceder y es lo que vamos a vivir. Necesitamos elevar nuestro espíritu e ir delante del trono de Dios Padre y ver la realidad terrenal desde la óptica celestial. Lo necesitamos para poder transformar realidades en la tierra, para poder entender sus planes y alinearnos con Él. Nos da acceso a su propósito y a nuestra parte en su plan. A veces decimos, Señor, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿O cuál es mi llamado? ¿Cuál es lo que fuera? Y está buenísimo hacer esas preguntas. Pero ¿sabes qué? Cuando accedemos a su presencia y empezamos a entender cuáles son sus propósitos y sus planes, y nuestra intención es alinearnos, mirar, Señor, estos son mis sueños, como decíamos el miércoles, ¿no? Es tirar, Señor, estos son mis sueños, estos son mis deseos, estas son las cosas que me encantaría, pero ¿sabes qué? Toma, son todas tuyas. Lo que yo quiero es estar en tu tren. Lo que yo quiero es subirme a tu plan. Y la realidad es que cuando hacemos eso, Dios pone sus sueños en nuestra mente. Y empezamos a soñar con Dios y sus sueños son los nuestros. Y empezamos a ver la vida de una manera diferente. Y hasta te diría más, es para otra charla, pero hasta te diría que hay lugar también para compartir sueños con Él, porque Dios es nuestro papá y es nuestro amigo también. Versículo 11 dice, danos el pan nuestro de cada día. Fíjense que dice, danos el pan nuestro. No está diciendo, hey, si te parece bien o si estaría, por favor, si puede ser. Está diciendo, danos. Ahora, fíjense, eso significa que el pan que está representando el alimento, la comida, o incluso si leen el pasaje más adelante, habla de, no se preocupen de lo que van a comer, de lo que van a beber, no se preocupen de lo que se van a poner, de lo que se van a vestir. El pan está representando todo eso. El pan ya es nuestro. Cuando uno dice, hey, dame el pan nuestro de cada día, lo que está diciendo es, el pan ya es mío. Jesús no está diciendo, vayan a reclamarle al trono de Dios lo que les pertenece. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es, tengan conciencia que todo eso ya es de ustedes. Si leen más abajo dice, si yo visto a los lirios del campo como los visto, si alimento las aves del cielo, ¿cómo no me voy a ocupar de ustedes? Lo que está diciendo Jesús acá no vayan a reclamarle a Dios, hey, dame lo que me pertenece, dame mi herencia. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que podamos tomar conciencia de que estamos accediendo al trono de papá y que nuestro papá tiene cuidado de nosotros. Que ante la necesidad, el primer lugar a donde tenemos que ir es al trono de Dios, sabiendo que ahí ya están todas las soluciones. Que Él
cuida de nosotros. Dice la palabra que Él tiene cuidado de nosotros. En vez de caer en la ansiedad y en todo lo que podemos lograr con nuestras fuerzas. No es que estamos reclamando nada, estamos reconociendo su sostén, su cuidado, su bendición y declarando lo que está hecho. Cuando dice, danos el pan nuestro de cada día, estamos haciendo una declaración de fe, reconociendo lo que Él ha hecho y que no nos va a dejar tirados. Estamos reconociendo que estamos yendo delante de ese papá que no se va a olvidar de nosotros, que no se ha olvidado de nosotros, que ha hecho todo por declarando. Al trono del Dios Altísimo. Eso estamos declarando. Es para hoy. Fíjese, dice, danos el pan nuestro de cada día, el de hoy. Es para hoy. No tiene ansiedad por el futuro. Es interesante que Jesús dice, danos el pan nuestro de hoy. No el de mañana, no el de pasado, el de hoy. No tiene ansiedad por el futuro, porque mi futuro está anclado en la roca firme. Porque mi futuro está anclado en Jesús. Mi futuro está anclado en su victoria. Mi futuro está anclado en lo que Él dice que yo soy. Por eso, lo que decíamos al principio, necesitamos conocerlo en intimidad, saber quién es Él. Mi futuro está anclado en Él. No tiene ansiedad por el futuro. El acceso a su bendición. Es acceso, a su bendición porque Él tiene cuidado de nosotros. Sigo rápido. Versículo 12 dice, y perdonan nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es conciencia del acceso al perdón de Dios. Jesús ya pagó. Está todo pagado. Somos deudores. Tenemos la deuda enorme. Pero ya está pagada. Así que lo digo distinto. Teníamos una deuda enorme. O mientras estamos fuera de Cristo, tenemos una deuda enorme. Pero ¿saben qué? Por eso es importante estar en Cristo. Porque entonces podemos acceso a lo que Él ya pagó por todo el universo. Él ya pagó, está todo pagado. Cuando dice perdona nuestras deudas, es tener conciencia del acceso que tenemos al perdón de Dios para nuestras vidas, a la salvación que eso produce. Es otra vez, estoy accediendo sin deuda, sin carga. Estoy viniendo delante de Dios sin mochila, no le debo nada a nadie. Soy hijo, hija del Dios Altísimo. Jesús ya pagó todo. Nos da la llave del perdón. Esta es fundamental. Tendremos que hacer una charla completa de perdón una vez más. Pero nos está dando Jesús en el modelo de oración. Fíjese que podría hablar de un montón de otras cosas. Pero hace énfasis de como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Será que la falta de perdón es algo habitual en nuestras vidas? ¿Será que las ofensas entre los seres humanos son algo cotidiano? Nos da la llave del perdón. Las ofensas existen y no las negamos. Están ahí. Pero perdonar es pasar por alto la ofensa. Es como que la ofensa es como si viniera en esta dirección y cuando decidimos perdonar hace ¡wit! Es pasarla por alto para que no nos atraviese. Cuando no perdonamos es una espada que nos atraviesa. El perdón hace que la ofensa pase de largo para que no nos atraviese. Es soltar para no seguir atado al que nos ofendió. Es cerrar las puertas espirituales para no dar acceso a las mentiras del diablo. Es poner nuestra mirada en la justicia de Dios y no en la nuestra. Es vivir en, bajo y por la gracia de Dios. ¿Saben qué pasa? La falta de perdón nos pone debajo del opresor. Cuando no perdonamos, lo que estamos haciendo es ponernos debajo. Siempre, no sé si la otra vez, creo que lo conté acá, sí, la otra vez, ya le pregunté antes y ya lo dije. Pero me pasó con un compañero de trabajo, que él me mostró un escrito que tenía pegado en la pared, cual cuadrito al que veneraba. Y decía algo así como, te equivocaste, lastimaste, pediste perdón,
y abajo, pero las heridas quedan, o los pedazos rotos ya quedan. Y esto como diciendo, bueno, está buenísimo que pidas perdón, pero ya lastimaste, ya está. Y yo le dije, ¿sabes qué pasa? Le digo, que esa declaración que vos estás haciendo ahí es muy fuerte, porque lo que estás diciendo es que cualquiera puede venir de afuera y puede hacerte cualquier cosa y vos te vas a romper y no hay ninguna posibilidad de ser restaurado. O sea que estás totalmente indefenso, le digo. Puede venir cualquier persona a romperte en pedazos y nunca vas a ser reconstruido. O sea, vos le estás dando un acceso a cualquier persona colgando ese cuadrito ahí. Digo, te pido que lo saques, qué malo el cuadrito ese, digo. Qué malo eso. Digo, vos le estás dando acceso a cualquiera sobre tu vida. Estás haciendo una declaración muy fuerte. El perdón lo que hace es librarnos de esas ataduras y de esas mentiras. No tiene que ver con que la ofensa no exista, no tiene que ver con que no tenga que haber justicia, no tiene que ver con que soportemos cualquier cosa. El perdón no tiene que ver con eso, el perdón tiene que ver con soltar, con no permanecer atados a esa situación ni a esa otra persona. El perdón tiene que ver con ser libres. Una charla mucho más larga. Pero en definitiva es mantener la conquista de nuestra libertad ganada por Jesús. Cuando no perdonamos, volvemos a ser esclavos. Es como llevar las deudas y las ofensas de otros delante del tribunal de justicia de Dios. Señor, acá está todo esto, lo que me duele, lo que me hicieron, acá está, en tu tribunal. Versículo 13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Lo primero que tengo para decir acá es que Dios no tienta a nadie. Miren lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 13, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces cuando dice no nos metas en tentación, no está diciendo que Dios te está tentando, de que Dios te está trayendo la situación mala y negativa para ver cuánto podés resistir. La conciencia de lo que está diciendo ahí es que Él es quien nos ha rescatado y nos rescata. Todo el tiempo Jesús, en este modelo de oración, lo que está haciendo es ayudarnos a posicionarnos en la verdad de lo que Dios ha hecho a través de Él mismo. Volver a posicionarnos todo el tiempo en sus verdades para apropiarnos de ellas. Es entender que Él fue quien nos ha rescatado y que nos vuelve a rescatar, estemos en cualquier situación. Él es quien nos ha librado y nos liberta. Es reconocer nuestra dependencia de Dios. Es reconocer que no podemos en nuestras propias fuerzas y que necesitamos de su transformación. No puedo hacerlo en mis fuerzas. Vienen tentaciones, vienen dificultades y lo más humano y natural es ceder, es caer. Pero voy delante del trono de la gracia de Dios, porque diga el débil, fuerte soy. Porque en Él soy más que vencedor. Es volver a acceder al trono de Dios teniendo conciencia de lo que Él ha hecho, de donde me ha sacado y de donde no voy a volver. Eso pasa en el tiempo de oración, en nuestros tiempos con Él. Reconocemos que no sabemos todo, dar nuevos niveles y que necesitamos de su revelación para alcanzar nuevos niveles de libertad. Y fíjense que lo último que dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. El reino y poder y la gloria son de Dios por siempre. Y solo quiero dejarles 3 pasajes acá. Reino, poder y gloria. El reino, dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Fíjense, justo Pablo está haciendo referencia también a esto que Jesús enseñó en Mateo 6. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces cuando dice, todo esto es posible, si leen versículos 9 al 13, y termina, todo esto que acabo de decir es porque tuyo es el reino,
el poder y la gloria, ¿sí? El reino es justicia, paz y gozo. Todo esto es posible porque así es tu reino. Todo esto que estoy diciendo que hagan y que oren de esta manera es posible porque el reino de mi papá es justicia, paz y gozo. Eso van a encontrar en el reino. Cuando oren tendrán acceso a ese reino de justicia, paz y gozo. Por eso todo lo que les dije antes es posible porque el reino de mi papá es justicia, paz y gozo. Eso está diciendo Jesús. Poder. Dice Romanos también 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. El dunamis de Dios, esa palabra la voy a plotear en algún lado. Es el dunamis de Dios, es la potencia de Dios. El Evangelio es poder. Si hay algo que vino a hacer Jesús, ¿qué es? A predicar nuevas, ¿no? ¿Y eso qué es? El Evangelio. Jesús mismo es el Evangelio viviente y Jesús, que es el Evangelio viviente, está enseñando un modelo de oración porque Él sabe que el reino de Dios es justicia, paz y gozo porque ese es su reino y porque el reino, el poder y la gloria son de Dios para siempre. Y el poder, el dunamis de Dios es el Evangelio mismo. Todo esto que les estoy diciendo, Jesús está diciendo, todo esto que les estoy diciendo que hagan y oren es posible porque el reino de mi Padre tiene el dunamis incluido. Porque el reino de Dios también es poder. Porque el evangelio del reino de Dios es poder para todo aquel que cree. Entonces es necesario que cuando me acerco a Dios, me acerque con fe, me acerque creyendo que todo es posible, porque si yo me acerco en oración delante de su trono sin creer lo que su reino es, entonces no voy a obtener lo que su reino tiene para darme. Yo no puedo obtener lo que el reino de Dios tiene para darme si me acerco sin creer que ese reino es de esa manera y que así es. No lo voy a obtener porque entonces no estoy aquí. El reino de Dios es lo que el evangelio. Yo tengo que saber lo que el reino de Dios es, lo que el evangelio del reino de Dios es, para ir y acceder a ese reino y apropiarme de sus bendiciones, de sus riquezas en gloria y de traerlas para este tiempo, para que su plan se cumpla en este tiempo y para que mi propósito en él sea. No me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo ni un poco del evangelio. Me encanta Pablo porque es un guapo del evangelio maravilloso. Pablo también debería tener algunos rasgos de argentino. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y fíjense lo tercero que dice Jesús, de por qué es posible todo esto que detalla en Mateo 6, 9 al 13. Reino, poder y gloria, el tercero, que es de Dios. Y de gloria les voy a dar un pasaje de Proverbios, que es interesante porque el Nuevo Testamento se escribe en griego, el Antiguo generalmente en hebreo, pero la palabra es distinta, una está en hebreo, otra en griego, pero el significado es el mismo. Y fíjense, Proverbios 25:2 dice, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Ahí la palabra que usa para gloria de Dios y para honra del rey, gloria y honra, es la misma palabra en hebreo. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra o gloria del rey es escudriñarlo. Es como que Dios a veces hace como hacemos con nuestros hijos. Hey, ¿dónde está? ¿Vieron cuando tenemos un regalo para nuestros hijos? ¿Lo tenemos acá? ¿Ustedes se piensan que si yo soy papá y tengo un regalo acá y lo escondo ahí, no se lo quiero dar a mi hijo? Sí, ¿cómo que no? Para eso lo compré, se lo quiero dar. Pero no nos encanta que los descubran. ¿Nunca hicieron eso de esconderlo? ¿O no hicieron eso los padres o con algún sobrino también? De dejar en la cama del nene un regalo y esperar y no decir nada. A ver cuándo lo va a descubrir. Y cuando el nene va y lo descubre, ¡ay, pura alegría y gozo! Se lo podría haber dado apenas llegó. Pero el otro produce algo diferente. Dice Proverbios, gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo.
de Dios es el reino, el poder y la gloria por siempre. Y nos posiciona de esa manera. Nos posiciona en ese lugar como reyes y sacerdotes, como administradores de su reino. Eso es lo que está diciendo Jesús. ¡Hey, conviértanse en administradores del reino de mi Padre! Eso es lo que les estoy entregando. Esta es mi mayor herencia. Y me encanta porque en el versículo 33, que es el último del capítulo 6 de Mateo, dice, mas busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, o todas las cosas que antes estaba detallando, les serán añadidas. No se llenen de ansiedad, no se llenen de preocupaciones, no traten de resolver todo por ustedes mismos. Aprendan a depender de Dios, no como Aladino disfrutando la lámpara. Aprendan la dependencia de Dios, que es relación con Él, que es conocerlo, que es comprender la herencia de gloria que tenemos. Cuanto más nos acercamos a Dios, más descubrimos quién es. Y como decimos, su gloria resplandece en nosotros, su gloria es luz a las naciones. Su gloria es luz a las naciones. Su gloria que brilla en nosotros es luz a las naciones. Señor, te agradecemos por lo que vos hacés. Gracias por el modelo de Jesús que nos enseña cómo vivir, y gracias porque podemos leer tu palabra y con la ayuda de tu Espíritu Santo comprenderla cada vez en mayor profundidad. Señor, gracias porque inclusive las cosas tan simples que a veces sabemos tienen una mayor profundidad siempre, Señor. Gracias. Gracias por el acceso a tu santa presencia. Gracias. Gracias porque podemos descubrir siempre una nueva faceta tuya. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias por poder llamarte papá. Siento que algunos nunca pudieron llamar papá a Dios. Quiero animarte a que puedas hacerlo con la conciencia de lo que hoy hablamos, que Él es papá, que Él es papá. Oh, papá, gracias. Gracias, papá, por venir a rescatarnos, por salvarnos, por libertarnos, por sanarnos. Gracias porque la transformación que produce tu espíritu en nosotros es permanente. Oh, gracias, papá, gracias, papá. Gracias. Papá amado, gracias. Gracias, papá, gracias. Gracias, papá. Acercarnos a Dios de esta manera nos llena de gozo.